Lo comentaba hoy día temprano, en la mañana, y les contaba que iba a estar con nosotros el doctor Alberto Tarola. Él es jefe de Vida. Él ha sido ministro de Defensa, como ustedes recuerdan también. He tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar de varios temas relacionados con su sector y algunos otros que se advierten y ojalá sean parte de un debate responsable en la campaña electoral de cara al 2016, porque la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, es un aspecto que debería todos tenernos del mismo lado. Doctor, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, gracias por la invitación. Sobre tantos temas. Bueno, yo quisiera comenzar hablando o preguntándole por una caracterización del problema actual de la lucha contra la droga, es decir, ¿cuál es el problema ahora? ¿Y cómo es que ya en el paso de este gobierno, o sea, en este gobierno, en los 4 años y un poco más que están en el ejercicio del poder, se ha ido de alguna manera mitigando los impactos justamente de ese problema? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el narcotráfico? ¿Cómo se caracteriza el narcotráfico hoy en nuestro país? Bueno, si me lo permite, yo quisiera ir primero a un breve escenario internacional, cómo es el problema mundial de las drogas, así lo denomina Naciones Unidas, que el año 2016 va a dedicar una asamblea especial para revisar tanto el eje temático como la puesta al día de los tratados, los protocolos vigentes y un debate pues de todos los países sobre cómo enfocar mejor este tema. Lo que existe, ya para situarnos en el cono sur, yo diría que más que países productores o consumidores o lo que fuere, son países en los que de manera diversa se conjugan algunos elementos comunes. Por ejemplo, hay zonas de tránsito de droga ilegal, fundamentalmente la pasta básica de cocaína y la cocaína. Hay países que en Sudamérica han incrementado exponencialmente su consumo. El Brasil ha pasado a ser el segundo consumidor mundial de cocaína, ¿no? y de crack, ¿no? Que como sabes se produce por una aleación de la pasta básica de cocaína y que tiene un mercado emergente muy cerca al Perú, es decir, el crack se queda ya en nuestro continente. Y en fin, y países como el caso de Colombia, de Perú y de Bolivia, por poner a los 3 principales productores de coca, que en los que existe una diversidad de elementos que convierten al narcotráfico en una especie de delito fuente, delito madre, ¿no? Para los demás delitos, propicia el tráfico de armas, la trata de personas, y en fin. Entonces, en este contexto es que el problema del narcotráfico en el Perú se centra básicamente en desarrollar un modelo que es marcadamente exitoso y ha sido reconocido así por Naciones Unidas, que ha denominado esto al modelo Perú. Es el modelo de desarrollo alternativo, integral y sostenible. Es decir, yo siempre digo, de nada sirve erradicar la coca si es que esto no va acompañado de proyectos y actividades que favorezcan a los amplios sectores y a los menos favorecidos, ¿no? Los ejes cocaleros de la selva, sobre todo, ¿no? Ahora, pero para no salir todavía del escenario más regional, da cuenta que efectivamente es decir, las políticas de lucha antidroga de los países van como identificando el problema y tratando de dar respuesta, pero el narcotráfico no es inmóvil, empieza a reinventarse también y empieza a moverse, y no en ámbito solo de los países, sino justamente también utilizando este cruce de fronteras a veces para seguir con su negocio. ¿Cuáles son los niveles, por ejemplo, de coordinación que se establecen entre las políticas de lucha antidrogas de los países que usted ha mencionado, ¿no es cierto?, que deben tener alguna labor conjunta en un problema que no mira territorio, sino como justamente va flexibilizando su accionar, y ahí tiene pues el negocio todavía abierto? Es un delito transnacional. En el mes de noviembre de este año, concretamente el 11 al 13 de noviembre, el Perú va a ser sede de un evento muy importante, ¿no? Que es el 58 periodo de sesiones de CICAT, que CICAT es el área especializada de la OEA que reúne a todas las áreas antidrogas de 37 países de la región, a preparar la posición de la OEA con miras al debate que se va a iniciar en Naciones Unidas en 2016. Y en ese momento el Perú va a asumir la presidencia de CICAT, es decir, vamos a liderar la voz de 37 países del continente sobre el problema mundial de las drogas. Entonces,
Existen, por supuesto, coordinaciones, existen reuniones multilaterales, bilaterales. Yo he sido muy activo, el año pasado hemos tenido encuentros muy importantes, reuniones bilaterales con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Brasil y con Colombia, básicamente, ¿no?, los países que con nosotros tienen este problema, y hemos llegado a acuerdos muy importantes, acuerdos de interdicción, acuerdos de intercambio de inteligencia, y algunos de ellos, yo diría la gran mayoría, han pedido la asistencia de Perú para, digamos, exportar este modelo de desarrollo alternativo. Así que, digamos, estamos avanzando en este contexto y también a veces compartiendo experiencias con otros países, experiencias que son bastante positivas para reorientar en algunas medidas las políticas públicas. Ahora, ¿no? el apoyo de la cooperación internacional en la lucha con el narcotráfico se deriva justamente del entendimiento que es un problema para ellos también en sus países de origen. Es decir, cuando Estados Unidos era el mercado central de la droga que salía de aquí, de los países que usted ha mencionado, Estados Unidos se preocupaba más. La Unión Europea es ahora un escenario también, Brasil también. Entonces la pregunta que quiero hacer en relación a eso está vinculada a cuánto hemos ganado también en autonomía y en soberanía del manejo de nuestro propio discurso, de nuestro propio canal en lucha contra las drogas. Porque el apoyo ha sido fundamental, pero en algunos momentos nos ha subordinado una lógica de intervención que hoy se discute también después de haber pasado ya 30 años en también las cosas que no funcionaron bien. De hecho, hay una crítica muy severa de cosas que no funcionaron. ¿Cuánto hemos avanzado en eso en el país? Yo creo que hemos avanzado bastante, sobre todo a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú siempre ha enarbolado la tesis de la responsabilidad compartida en el problema mundial de las drogas, que es un discurso que viene ya desde algunos años y que se aplica acá. Hasta hace unos 8 o 9 años, el apoyo internacional de los diversos países para el Perú, una proporción del 1 al 10 era de 8 a 2, es decir, 8 ponía la cooperación internacional y 2 el Estado peruano en el combate al narcotráfico. Hoy día es exactamente al revés. Es decir, el Perú ha asumido con mucha responsabilidad el rol que le toca en lo que respecta a la inversión que debe realizar para el combate contra el narcotráfico. La cooperación internacional, que ahora llamamos cooperación, ya llamamos, digamos, inversión conjunta más que ayuda, es muy importante, por ejemplo, para escenarios de desarrollo alternativo. Estamos trabajando muy bien con USAID, con la Unión Europea tenemos un proyecto súper exitoso en algunas ciudades de la selva, pero lo que nosotros estamos tratando es de afinar, mantener un presupuesto y un conjunto de actividades que permiten la afirmación de este modelo. Solamente 2 cifras. Durante el gobierno del presidente Humala se ha invertido para el apoyo al desarrollo alternativo a la fecha más de 1.000 millones de soles. El Estado, el gobierno, a través de Vida, ¿no? Y se ha... ¿Con cuánto lo encontraron, digamos, destinados para ese fin? Lo encontramos con aproximadamente 110 millones al año. Es decir, se ha multiplicado por 10 la inversión en materia de... un poco menos, pero claro, pero sí ha sido un antes y un después en inversión para el desarrollo alternativo, es decir, para rescatar al campesino cocalero, que el presidente Humala siempre sostiene que no son, digamos, el eslabón central de la cadena de narcotráfico, sino son las víctimas, ¿no? Las víctimas de este proceso. Y trabajamos directamente en el campo. De Vía tiene en este mismo momento a cientos de extensionistas, ingenieros, que están haciendo escuelas de campo, trabajando en los procesos de injertación del cacao, por ejemplo, capacitando a los agricultores. Y este proceso nos ha permitido el año pasado tener 53.000 hectáreas que se las hemos arrebatado al narcotráfico, y han permitido que en el caso del cacao y el café, por ejemplo, el Perú puede exportar 250 millones de dólares. Ahora, ¿no? Proporcionalmente a lo que se rescata de el uso de la tierra del narcotráfico, ¿cuánto se vuelve a utilizar para fines lícitos y, digamos, que promueven, por ejemplo, este tipo de actividades ya de exportación también? Sí, yo creo que ahí estamos avanzando bien. Nosotros tenemos alrededor, yo creo que estamos como al 60 o 70% de las hectáreas que estamos recuperando. ¿Por qué? Porque el proceso no es automático, es decir, existe un proceso de erradicación que es realmente compulsivo y hasta traumático, ¿no? Pero luego viene un proceso de socialización, se firman acuerdos de intervención con las organizaciones, y desde la semilla mejorada
pasando por los fertilizantes orgánicos, los procesos de siembra, de mejora post cosecha, la reforestación. En el Monzón hemos reforestado una cantidad impresionante de hectáreas que han sido devastadas por la hoja de coca. Acá no solamente la minería ilegal afecta a nuestro ecosistema, sino también la hoja de coca, ¿no? Porque destruye el suelo. Hay que recuperar ese suelo por los altos grados de alcalinidad que tiene la coca. Entonces, y luego también estamos apoyando mucho a las tareas de emprendedurismo y el valor agregado para la exportación. Esta cadena de valor, yo la llamo círculo virtuoso, se consolida con la entrega de títulos que debía promovido también en los últimos 2 años. Es decir, nuestro objetivo es el 2016 entregar 50.000 títulos de propiedad a agricultores que ya se van a convertir en pequeños empresarios. De un total, digamos, de cuánta gente que se más o menos cree está inmersa en este problema, en ese eslabón primero, y que necesita cambiar de oficio. Sí, hay algunos cálculos aproximados que más o menos 2 millones de peruanos están en este día a día de salir del problema de la coca, pero que avanzan significativamente en un proceso de asociatividad. Acá el secreto no es que, digamos, hay agricultores que tienen desde 1 hectárea hasta 20 hectáreas. Entonces, el secreto del éxito, y lo digo por experiencia, porque yo estoy viviendo día a día, yo viajo todas las semanas a estas zonas de la sembla, de las cocaleras de la selva, es constituirse en cooperativas. Fíjate, es un modelo bien interesante. Las cooperativas funcionan y funcionan bien en la selva central en el país. Claro, hay una tradición, además, ¿no es cierto? En esa una zona tradición de cooperativas. Exactamente. Sí, y eso, ahora, y esto ha pasado, claro, en el Monzón, que es lo que estamos conversando. El Huallaga también, en un hecho que me parece importante, histórico, ha levantado el estado de emergencia, lo que es una señal clara de que justamente ya se ha pacificado. Es importante, pero ¿por qué no se avanza con esa intensidad en el BRAE, por ejemplo? ¿Qué cosa que lo impide? Claro, el territorio es distinto, para comenzar. Pero ¿qué más? ¿Qué otros elementos hay ahí que hacen la tarea un poco más compleja en esa zona del país? Yo siempre he dicho que al BRAE hay que entrar con inteligencia. Es decir, no hay que dejarse guiar mucho por, digamos, el estado de necesidad de personas o de importantes grupos de presión en el país que quieren o entren al BRAE cuando entran. No, acá la experiencia claro, porque la lógica de determinados sectores entrar a arrasar y erradicar lo que podría generar pues un ambiente tremendo de confrontación. Así no funcionan las cosas. No funcionó en San Martín y en el Monzón. Es decir, para instalar el modelo de desarrollo alternativo se necesitan 3 condiciones. 1, la decisión política que, como ya se ha demostrado, se toma en el momento adecuado. 2, dotar de condiciones de seguridad a la zona. El 12 de febrero de 2012 se capturó en el Monzón a Artemio, me acuerdo bien porque era mi cumpleaños, yo era ministro de Defensa, y bueno, y se acabó con esa captura, con una columna importante de terroristas que vivían básicamente el narcotráfico. Entonces Monzón hasta hace 5 o 6 años era inaccesible, nadie podía ingresar a Monzón. Hoy día tiene 25 comisarías, 30 proyectos de inversión, o sea, infraestructura social instalada por debida, casi 4.000 hectáreas de cultivos alternativos, va a poner una hidroeléctrica en el Alto Monzón, en fin, es una zona que se ha recuperado. ¿Por qué? Porque confluyeron estas 3 condiciones. En el BRAE, nosotros tenemos que ir con mucha inteligencia. Actualmente existe un proyecto muy interesante del Ministerio de Agricultura que está trabajando la reconversión productiva, y sobre todo necesitamos de normas, por ejemplo, como la que acaba de aprobar el Congreso, que nos ayuden a cortar lo que yo digo, las grandes venas, ¿no? del tránsito de la pasta básica de cocaína que estaban abiertas a través de la frontera con Bolivia, ¿no? Ajá. Ahora, pero hay otros elementos que hacen más compleja la tarea ahí. Todavía, digamos, la entrada más militar policial se ha ido afinando con el tiempo, pero no ha logrado lo que justamente pasó en el Huallaga. En el Huallaga, y a mí me consta, cuando yo estaba ahí y conversaba con la gente, mucha gente que venía del sector de inteligencia, gente que estaba relacionada con el GEIN en su momento, trabajaba desde el ámbito más de la inteligencia y logró capturas sin tener enfrentamientos mayores y sin tener bajas significativas, ¿no? En el Brasil se va complicado. Pero ahí el diario del Comercio da cuenta de otro elemento, que dice que un operativo que se ha hecho ahora hace poquito, el 19 de agosto, se ha podido identificar no solo que hay pozas de producción de cocaína, de droga, sino también hay como pequeños laboratorios para producir
los insumos que por, digamos, las medidas de fiscalización ahora ya no llegan con tanta facilidad al BRAE, sí. Lo que ahora los convierte también en productores de insumos para seguir produciendo la droga, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer el clorhidrato de droga, ¿no? El clorhídrico que es funcional, es útil para esto. Eso, por ejemplo, está en la perspectiva, es un asunto que están trabajando, que son conscientes de que ese es un problema también que se está produciendo. El control de los insumos químicos es básico, es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. En el BRAEN a veces se dice poco, existen 5 puestos de control que de verdad se la están haciendo muy difícil al narcotráfico. Yo tengo la hipótesis de que con esta ley de control del espacio aéreo, el ajuste en el control de los insumos químicos, el uso de la inteligencia operativa, ¿no? Y táctica en el BRAEN, estamos muy cerca de ver un desenlace feliz para la pacificación de esa zona. Y la dirección de proyectos de desarrollo muy concretos para la zona. Es lo más importante. Que justamente te lleven a dar el otro paso, sacarlos, pero vincularlos justamente a la carretera Quino a San Francisco, Greiser, sí. Es la columna vertebral de desarrollo del BRAEN. ¿No? Está a punto el presidente de los próximos meses la va a inaugurar, ¿no? ¿Y por qué se oponían los Quipe Palomino y boicotearon sistemáticamente la construcción de esa carretera? Pues, entre otras cosas, porque esa carretera trae desarrollo, va a traer una necesidad de sacar los productos alternativos hacia zonas de mayor comercialización como Lima y el extranjero inclusive. Entonces, y en el caso de los insumos químicos, claro, se le están dando golpes que pueden mejorarse, y siempre se dice que el narcotráfico va a tener más plata que el Estado para desarrollar su producción ilegal. En el trapecio amazónico, por ejemplo, una zona en la que hemos ingresado con mucho éxito a través de la erradicación y la presencia de vid, hemos erradicado más de 8.000 hectáreas de coca, ahí entre la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Encontramos que un insumo químico utilizado era el cemento, por ejemplo. ¿El cemento? El cemento. Es decir, ¿cómo entonces, inventan, digamos? Cada sorpresa que nos dan estos químicos, ¿no? Entonces, creo que ya me hace muy difícil, en general, controlar los insumos químicos porque toda la producción nacional se mueve sobre la base de insumos químicos, y se dice que más o menos el 2 o el 3% va al narcotráfico, ¿no? El total de cosas que claro, porque digamos, no se puede dejar de o cerrar la circulación de esto porque se utiliza para otras cosas, efectivamente. El queroseno no solo se usa para narcotráfico, se usa para otras cosas, sí. ¿No? Entonces, pero claro, esto que estamos ahora viendo podría o puede ser una consecuencia justamente de que se le están cerrando las posibilidades al narcotráfico de tener los insumos con la libertad que las tenían antes. Claro, y se ahora ve la necesidad de inventar los propios. Y ahora otro dato es que las pozas de maceración, por ejemplo, ya no están al lado de los cultivos de coca. Cada vez las hacen monte arriba, o sea, mucho más inexpugnables, porque está llegando el Estado a destruirlas. Entonces está acotándose y perfeccionándose, entre comillas, la producción. Pero va a llegar el momento, no tengo ninguna duda, en que va a reventar este negocio. He dicho que esta norma de interdicción aérea es como cortar la aorta del narcotráfico en el BRAEN, y va a permitir que el Estado tenga mayor presencia en estas zonas, ¿no? Sí, ahora, pero eso todavía teniendo como el punto de atención eso que usted llamó el primer eslabón, pero vayamos avanzando hacia los otros. Usted acaba de mencionar el tema de la interdicción, es fundamental. ¿Cómo es que se lleva a la práctica una ley de esa naturaleza? Porque hay los riesgos también, porque usted ha dicho que se tiene una alta capacidad disuasiva, que debe ser lo principal, ¿no es cierto? No se ha hecho esto solo para tirarse abajo aeronaves, porque han habido problemas también previamente. ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué niveles de coordinación hay para que eso pueda ser eficiente, no solo para los objetivos que se traza el Perú, sino para evitar cualquier otro tipo de riesgos y problemas también? Yo diría que esta norma ha sido una de las mejores, si no la mejor ley aprobada por este Congreso. Y lo digo con conocimiento de causa. Ahora, lo curioso es que haya demorado tanto, ¿no? El año 2010, se expide una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de una demanda de inconstitucionalidad sobre el uso de la fuerza en general y en el espacio aéreo. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional del 2010? Que para que la Fuerza Aérea pueda hacer uso adecuado y moderado de la fuerza, tenía que expedirse una ley de desarrollo constitucional, o sea, una norma con rango de ley. Entonces, del 2010 a la fecha se ha venido discutiendo este tema. Efectivamente, hay que reconocerlo, esta norma, este proyecto de ley fue presentado por el congresista Tubino, ¿no? Y fue convocando por aproximaciones sucesivas el interés académico y también el interés nacional
para el combate contra el narcotráfico. Entonces, en este proceso se ha cuidado mucho el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos, los protocolos de intervención para aeronaves civiles. Se describe muy bien, conforme lo hace Suiza, por ejemplo, en qué consiste cuando una aeronave civil se transforma en una aeronave hostil. Es considerado hostil cuando abiertamente su traslado tiene sustancias prohibidas o tóxicas, o tiene droga, o afecta a instalaciones de interés público. Entonces se describe muy bien la nomenclatura de estas aeronaves y los protocolos, ¿no? Más de 11 protocolos y pasos que se tienen que dar desde la identificación de la placa, la matrícula, la consulta con el país de origen. Es decir, hay todos los elementos alrededor de cara a la aplicación práctica para poner en resguardo lo que corresponde y evitar, digamos, estar en un escenario posterior de crítico denuncias que puedan haber en Sí, además acá lo que nos interesa es darle la cobertura necesaria para los que van a, digamos, nuestros soldados de la FAP que van a hacer uso de los pilotos de esta norma, y expresar la confianza en una institución señera para el país como la Fuerza Aérea, que por mandato constitucional tiene que cuidar la soberanía del país en el aire. Ahora, lo que usted ha dicho en el Comercio el otro día, que se han registrado hasta 175 vuelos de avionetas que están vinculadas o se presume que están vinculadas o relacionadas con el narcotráfico. Sí, eso ha sido entre el 10 de mayo a la fecha, más o menos, a través de un radar que está ahora en Puerto Maldonado y que detecta ahora hasta el vuelo de una mosca. Estamos protegiendo toda nuestra frontera con Colombia y con Brasil. Este radar fue reparado con una inversión de vida de una sociedad con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Y bueno, estos son, el número usted lo ha dicho, son vuelos de ida y vuelta, básicamente, que iban hacia el Braen y hacia el Pichis Palcazú. Y en fin, o sea, yo creo que todo este debate, más allá de cualquier coincidencia o discrepancia, los únicos que deben estar preocupados son los cárteles de la droga. Porque ahora, se les acaba la impunidad, ¿no? Ahora, ¿y ahí cómo se va a hacer con otro asunto que no se puede desatender, no solo en esta política, sino en general en otras que tienen que ver con la seguridad? El tema de la lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones también, porque, digamos, no sería la primera vez que se plantea algo que parece o da cuenta de algo que puede ser eficiente, pero la corrupción hace pues que los narcotraficantes se enteren antes de tiempo de, digamos, algunas actividades que se van a tomar de desde esta óptica, ¿no? Sí, y en eso es muy importante la formación. Tenemos que seguir apostando por la capacitación y perfeccionamiento. Yo debo anunciar, por ejemplo, que estamos trabajando como debía con el CAEN, un diplomado en desarrollo alternativo y visión geoestratégica del narcotráfico, y también una maestría, porque queremos que dirigida especialmente a las fuerzas del orden y a los especialistas, porque queremos preparar a personas capacitadas en todo lo que se refiere, y uno de esos temas o cursos que va a ser transversal va a ser ética en la gestión pública, ¿no? Así que estamos preocupados, estamos trabajando día a día con la policía. Debía excelente rector en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y tenemos muy buenos acuerdos con las instituciones del orden público, ¿no? Ahora, el otro aspecto que también creo que hay que atender es lo que no es una novedad en la política peruana en los últimos tiempos, y es que hay muchos gobiernos distritales, regionales, cuyas principales autoridades están vinculadas de una u otra manera al narcotráfico también. Hay gente investigada por lavado de dinero, hay gente que en sus antecedentes tiene paso por tráfico de drogas y todo. ¿Cuánto de eso impide o hace la tarea más difícil? Porque esta gente no llega a la política porque, digamos, tiene una vocación por, digamos, la administración pública. Muchas veces es parte de todos los objetivos que se van haciendo en el camino para despejar y hacer de alguna manera zonas un poco más liberadas del control, ¿no? Eso existe, es un dato de la realidad, existe, por ejemplo, en el BRAE. Exactamente, a propósito de las últimas elecciones regionales, nosotros hicimos un estudio muy puntual con uno de ese. Dos de estas conclusiones son, digamos, muy importantes. Uno, el narcotráfico en Perú quiere sentar presencia en las zonas en las que no existe una presencia orgánica de los partidos políticos. Es decir, es mucho más fácil controlar a pequeños movimientos distritales o regionales que a partidos con presencia nacional. Entonces ese es un elemento que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad
es que este debate casi sempiterno de tenemos que fortalecer nuestro sistema de partidos. Dos, pero incorporando esa realidad, porque ¿de qué te sirve plantear una reforma en los sistemas de partidos pensando en los que tenemos ahora, cuando ellos no están vinculados a lo que está pasando en las regiones? De hecho, la lógica de los partidos políticos de cara a una elección es ir a pescar movimientos regionales cada vez que hay una elección. No, yo creo que debe ser al revés. ¿No? Yo creo que debe ser al revés, porque está demostrado, y por ahí tengo las cifras, de que es mucho más difícil que el narco se inserte en un partido de presencia nacional, porque el partido suele tener controles, ¿no es cierto?, un poco más férreos que un movimiento... Probablemente es más visible. Tipo Malagua, que ¿no es cierto?, distrital o regional. Entonces, y lo segundo es que al narcotráfico le interesa controlar algunos municipios en los que pudieran producirse las rutas, ¿no?, de sus productos a través de control de autoridades. Un alcalde es muy importante, ¿no es cierto?, para normalmente un alcalde se relaciona y trabaja mucho con la policía, ¿no?, con distintas instituciones del Estado. Y tres, el Ejecutivo hizo su trabajo el año pasado, se recordará, se mencionó, se dio una lista de 111 nombres claro, de políticos con problemas o investigados o requisitoriados por narcotráfico y lavado de activos. Entonces, hoy día va a presentar la congresista Mavila un informe muy importante. Voy a acompañarla a las 6 de la tarde en el Congreso. Un poco ha investigado este fenómeno. Y creo que es muy importante conversar con los partidos, fomentar un acuerdo nacional sobre la necesidad, ¿no? Uno, yo diría, de mantener el modelo de desarrollo alternativo integral y sostenible, que es un modelo del Estado, más que de gobierno. Y dos, generar las condiciones para hacer más transparente el reclutamiento de candidatos, el financiamiento de los partidos y el control del narcotráfico que permanentemente quiere ingresar en la política. Conversando sobre estos temas aquí con Ricardo Soberón, que fue jefe de Vida también, y digamos tiene algunos puntos críticos sobre algunos temas que no quiero entrar en eso ahora, pero quería plantear lo siguiente. Él dijo que más o menos imagina que para el próximo proceso electoral, o sea, los resultados del próximo proceso electoral, que no solo son generales porque elegimos presidente y vicepresidente, sino porque elegimos congresistas, que por lo menos una bancada puede provenir de las cercanías del narcotráfico. 6 o 7 podrían entrar si es que las cosas se manejan como hasta ahora se están manejando. Bueno, sí son, digamos, existe un peligro real y cierto. A veces Ricardo suele especular en estos temas, en su preocupación por común por combatir al narcotráfico. Pero creo que lo que tenemos que afianzar aquí es dos cosas, ¿no? Uno, se hace necesario un acuerdo nacional contra el narcotráfico de miras al Bicentenario, que es un tema mayor. Claro. Y un tema que yo estoy intentando que ingrese, por ejemplo, a CEPLAN, ¿no? A este plan estratégico para el 2021, estamos trabajando en esa perspectiva, ¿no? Y dos, conversar, o sea, no podemos cometer el riesgo de que venga cualquier aventurero y empiece a dar una mirada distinta al combate contra el narcotráfico en el país. Si uno puede recibir muchas críticas... ¿Qué sería una aventura en ese sentido? Luego, una demagogia... Por ejemplo, sería demagógico suspender la erradicación. Es una política de Estado muy importante. No se puede suspender. No se puede suspender. Colombia acaba de suspender la erradicación y su cifra se le ha ido de 48.000 hectáreas a 70.000, ¿no? Y 12.000 de estas hectáreas están en Nariño, que está en la frontera con el país. Imagínate el problema que nos puede generar este tema. Claro, pero yo más bien creo que la demagogia no va a ir por suprimir. Tengo la impresión, bajo la lógica de reenganchar con la gente, más bien, y le pregunto por eso también, es que van a decir, vamos a erradicar ahora sí mucho más lo que se ha erradicado, vamos a entrar al BRA y acabar con todo el narcotráfico. Yo creo que la propuesta demagógica va a ir más por ese lado que por el otro. Y eso también sería irresponsable, sí, ¿no? Sería irresponsable, sin mucho aspaviento durante mi mandato como jefe de Vida. De las 105.000 hectáreas que se han erradicado en este gobierno, más o menos la mitad se han hecho con mi gestión. Pero yo digo, o sea, de manera también igual de clara, no sirve de nada erradicar si no llegas con inversión del Estado para el desarrollo alternativo, ¿no? Esa es la manera en que uno va ganando
va ganando el espacio al narcotráfico y sobre todo va fomentando alianzas con las cooperativas y los agricultores en estas políticas públicas. Al final es una política pública que tiene indicadores, yo los tengo y puedo decir que son exitosos y que pueden mejorarse efectivamente a través de algunos ajustes, ¿no?, que los sucesores. Ahora, el populismo más punitivo también es demagógico en el sentido de, por ejemplo, decir vamos a meter a todos estos delincuentes a las cárceles, vamos a ampliar las penas, vamos a quitarles beneficios, ¿eso sirve para algo? Eso no funciona, y te doy un ejemplo. Mira, en el Perú, por ejemplo, se sanciona toda persona que tenga más de 8 gramos de marihuana, es posesión ilegal y puede ser sancionada con tráfico ilícito como traficante, ¿no es cierto? Entonces, hay un debate a nivel internacional sobre lo que se llama los tribunales de tratamiento, ¿no? Se han instalado 2000 en Estados Unidos y están funcionando. Es decir, si tú capturas a un muchacho que tiene 19 años con una determinada cantidad de marihuana y lo mandas 5 años al Lurigancho, le vas a destrozar la vida. Sí, claro. Es el sistema punitivo peruano. Pero si ese mismo tribunal o juez penal lo sanciona con una sanción una condena de rehabilitación, ¿no es cierto? Estás ganando un ciudadano para el país. No, porque es un problema de salud pública, es un problema de otra naturaleza. Pero el problema está claro, es que aquí pues no tenemos centros de rehabilitación donde puedan mandar a la gente, que es el otro lado, ¿no es cierto? Yo estoy dispuesto a iniciar ese debate. Yo creo que el Perú tiene que iniciar ese debate para poder también tener un enfoque de salud pública sobre el problema mundial de las drogas, respetando por supuesto nuestra constitución, nuestras leyes y no cerrándole paso a salidas alternativas que pudieran ayudar en mucho a recuperar a muchos de nuestros jóvenes que hoy día están purgando prisión por leyes absolutamente punitivas. ¿Y la legalización de algunas drogas no puede ser parte de ese debate también cara a un proceso electoral donde los candidatos deberían pronunciarse hacia dónde ir en esa tarea también? Yo creo, hasta que yo soy abogado, pero por lo que he leído y hasta que no me demuestren lo contrario, tanto la marihuana como la cocaína afectan la salud. Y hay informes de Harvard, hay informes de la Cayetano Heredia y validados acá en el Perú que nos dicen eso. Entonces, hasta que no me demuestren lo contrario, yo no estaría de ninguna manera a favor de la legalización de las drogas, ¿no? Claro, pero eso plantea un debate justamente que los estados tienen que tener pues una política pública de salud para quienes consuman. Por supuesto. Pero Esa es otra cosa, es otro debate, ¿no? Una discusión sobre si legaliza o no. Pero lo que quería preguntarles, y aquí para terminar ya, está vinculado a... Y yo lo escucho y veo que se hacen esfuerzos, que se erradica, que se cambian los cultivos, que se amplían los polos de desarrollo justamente en las regiones que estaban sometidas en distinta medida al narcotráfico. Las autoridades están ahí, pero están siendo advertidos el sistema político para hacerlo. Pero, por ejemplo, viene un presidente y a sola firma saca narcotraficantes de la cárcel, ¿no? Que es el debate que está planteando ahora. Es decir, ayer ha habido intercambios sobre cómo puede ser posible que se hacen todos estos esfuerzos, el sistema judicial sanciona ya en el otro nivel a los capos de la droga, porque no estamos hablando del Burriel, estamos hablando de líderes de mafias de la droga, y viene un presidente y a sola firma los termina sacando. ¿Cuánto ha afectado eso, por ejemplo, a la lucha contra las drogas en los últimos años? Mira, la impunidad en la lucha contra el narcotráfico es el peor enemigo del Estado. ¿Por qué? Porque socava las bases mismas de las políticas que se vienen impulsando, ¿no? Esta facultad constitucional de indultar penas, computar penas, es una atribución que viene de la monarquía, ¿no? Entonces, y yo por ahí he escuchado y estoy de acuerdo, yo creo que es una atribución que se tiene que eliminar de las facultades que están contenidas en el artículo 118 de la Constitución. O acotar para asuntos estrictamente humanitarios. Humanitarios, digamos, ¿no? acotar, porque creo que hace daño. O sea, colocan al presidente de la República como el supremo hacedor de las normas y digamos, la persona que pudiera estar por encima de un debido proceso que eventualmente ha condenado por delitos tan complicados como narcotráfico. Sí ha afectado esta política de indulto severamente, ¿no? La perspectiva que teníamos para el combate contra el narcotráfico. Todavía, honestamente, digo, como jefe y presidente ejecutivo de Vía, estamos esperando un mea culpa, un pedido de disculpas públicas que sería muy bueno para un proceso de reconciliación nacional, y sobre todo invocar que se trate con mucho cuidado esta atribución presidencial, porque puede generar, como lo digo, impunidad, ¿no?
No, O sea, pero era generado, o sea, digamos, de hecho, varios de los que fueron indultados han sido capturados nuevamente en el mismo oficio. No, y además se ha digamos, descubierto- pasando un quete, sino, digamos, con toneladas de droga. Bueno, se ha descubierto una mafia pues que ha estado detrás de todo esto, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, y el Poder Judicial tiene que hacer evidentemente su trabajo. Lo que esperamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias y tengamos, luego de esto, un periodo de reflexión y de un periodo de no volver nunca más a este proceso de conmutación de penas, que lo digo, ha afectado severamente a las políticas del Estado que enfrentan al narcotráfico. Doctor, ya para terminar, van a presentar este libro, Recuperando el Monzón. Sí, vamos a estar el jueves. Este libro es muy importante, traduce el esfuerzo del gobierno del presidente Humala. El Monzón es una zona que todavía tiene problemas, pero que ha sido plenamente recuperada para el Estado de Derecho, para la democracia, y creo que va a ser un buen momento para hacer una reflexión pública sobre el problema de las drogas y el estado de la cuestión en la lucha contra el ¿Dónde narcotráfico. se presenta? En el Hotel Westin a las 7 de la noche, el día jueves, para, ¿no? digamos, una invitación abierta. Cualquier Sí, persona puede ir, acudir, por favor. puede acudir Mucho gusto, para que puedan tener, y la verdad vale la pena conocer más en detalle. Quedas cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muy amable, Vamos a gracias. tener seguramente otras oportunidades.